Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta anteúltima conferencia de nuestra jornada del día de hoy, que está bien orientada al tema de diabetes. Así que muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes que está presente en este evento tan importante. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante con respecto a la diabetes, que es el manejo del adulto mayor, ¿no? Cómo abordar al adulto mayor con diabetes, cuáles son los tratamientos recomendados, los casos clínicos. Y para este tema vamos a contar con la presencia de la doctora Viviana Novaro, que es una especialista en el tema. La doctora Novaro es médica, especialista en clínica médica, doctora en medicina, magíster en educación para profesionales de la salud, profesora titular de Medicina 3 y Salud Pública, secretaria de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Medicina de la UNE. Así que bueno, ¿qué más decir con todo este currículum que he presentado? Viviana, muy bienvenida, muchísimas gracias por sumarte a nuestro evento, hasta nuestra quinta edición de Latam Hospital. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que sea productivo el tiempo que disponen para esto. Así que voy a comenzar compartiendo pantalla. Fantástico. Muy bien. Eh, Decidí hablar de adulto mayor y diabetes y puse desafíos, porque creo que el enfrentarse a un paciente adulto mayor que además tiene diabetes es un desafío en sí mismo. El adulto mayor es un desafío en sí mismo. Entonces, si tenemos en cuenta que los adultos mayores, o sea, aquellos mayores de 65 años de edad con diabetes mellitus, representan casi la mitad de las personas que tienen diabetes, y el número de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que viven hasta una edad avanzada también está aumentando. Entonces parece ser muy importante comenzar a pensar y aprender o reflexionar sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con el adulto mayor. Para poder hablar de ese tema, yo voy a presentarles un caso que se llama El llanto de Graciela. Este es un caso que hemos trabajado con cursantes de la maestría de la Sociedad Argentina de Diabetes, a quienes les agradezco no solo su participación, sino el poder usar algunas de sus imágenes como esta, que fue para mí muy impactante. Entonces tenemos a Graciela de 78 años que concurre al consultorio derivada por su médico de cabecera de PAMI con una nota que dice: estimado colega, le envío a la señora Graciela de 78 años, dado que es diabética desde hace 20 años, en tratamiento con metformina 1700 miligramos por día más sitagliptina 100 miligramos por día, siempre con buenos controles metabólicos hasta hace 2 meses en que comienza con glucemias de más de 200 en forma constante, por lo cual le agregué a la metformina la sitagliptina. He descartado procesos infecciosos y cambios en su alimentación o uso de medicamentos que puedan generar este problema. Agradeceré evaluación y conducta terapéutica. La fecha de la derivación, cuando usted la mira, ya tiene 1 mes. Graciela, usted la ve entrar a su consultorio y entra con dificultad. Camina apoyada en un trípode, le cuesta sentarse, viene muy abrigada, aunque la temperatura afuera es de unos 20 grados. Elena, la hija de Graciela, dice: la traigo porque el doctor nos mandó para acá porque su diabetes está mal desde hace unos meses. Pero eso no es todo lo que está mal. Ella vive conmigo y me he dado cuenta de que a veces cree que no está en su casa. Y sí, dice Graciela enojada, no sé a dónde me llevaron, no es mi casa. Me parece que me quieren robar la casa, por eso me sacaron de ahí. No, mamá, no es cierto, estás en tu casa, yo fui a vivir con vos.
También hay días en que me pide que le haga un café, se lo doy y cuando me doy vuelta lo tira en el plantero que tiene al lado del sillón. ¿Dónde está Orlando?, pregunta Graciela. Elena explica, Orlando era mi papá, murió hace 6 meses, ella lo sabe. No sé qué le pasa, hasta hace unos meses solo se olvidaba de las cosas del día, pero ahora también del pasado. Ella tenía tremenda memoria antes, doctor, era maestra. Usted pregunta por la historia de Graciela y Elena le explica que tiene diagnóstico de artrosis generalizada, con franca impotencia funcional de rodilla derecha, que le dificulta la movilización. La rodilla izquierda ya tiene un reemplazo completo desde hace 5 años atrás. Puede hacer algunas actividades como vestirse y comer sola, pero en otras como bañarse o desplazarse lo hace con ayuda. Por eso la hija le compró el trípode. Es diabética desde hace 20 años y usaba una sola pastilla por día, pero el doctor le agregó otra hace un tiempo, pero no mejora. Por eso vinimos acá, dice la hija. También es hipertensa y toma los Acorde uno por día, Bisopil 5 uno a la tarde y Vasotenal Z uno a la noche. Eso le dio el cardiólogo hace como 10 años. Y desde hace un mes, Viatrix, que es quetiapina de 25 miligramos, que le dio el neurólogo, porque se levantaba a la madrugada e iba a despertarme para decirme que la lleve a su casa, y lloraba o gritaba para que la lleve. El neurólogo me explicó que ella se refiere a su casa de la infancia, dice Elena. Esa pastilla comenzó con una a la noche, pero el neurólogo me dijo que podía aumentar todos los días si hacía falta, y ahora está con una a la mañana y dos a la noche. Ahora duerme y yo puedo descansar. Usted decide examinarla y la encuentra hipertensa, con frecuencia cardíaca de 60 por minuto, respiratoria de 18 por minuto, para una estatura de 1,60 m, 88 kilos, afebril, y en el pie izquierdo pueden ver la imagen que tienen en este momento en la pantalla. Le pregunta desde cuándo tiene esta lesión y la hija dice que desde hace una semana, porque se le cayó una olla en el pie cuando quería lavarla, le puse un polvito secante, parece que va bien, dice la hija. Usted examina los pulsos y no tiene pulsos pedios, ni tibiales posteriores, bilaterales, popliteo disminuido izquierdo y normal derecho y femorales normales. A nivel del aparato cardiovascular, un soplo eyectivo aórtico y reflejos normales, sensibilidad conservada en miembros inferiores y catarata en ojo izquierdo. No está ubicada en tiempo y sí en espacio. Al pedirle que diga los meses del año de atrás para adelante, con dificultad llega a septiembre, después dice que no recuerda, se le pide que sume y reste cifras sencillas y lo puede hacer sin dificultad. No sabe quién es el presidente actual ni el gobernador de la provincia y no recuerda su fecha de nacimiento. En el laboratorio, que tiene un mes ya de tiempo, el que le muestra Elena ve que tiene hematocrito de 37% con hemoglobina de 11. 11.000 glóbulos blancos totales con 64% de segmentados, plaquetas normales, glucemia de 247, hemoglobina glicosilada de 9,5, urea de 64, creatinina de 1,7, colesterol de 270, triglicéridos de 154. Trae informe de ecodoppler de miembros inferiores donde se ve enfermedad periférica vascular aterosclerótica bilateral severa, predominio de la pierna donde está la lesión. El otro doctor dijo que me iba a poner insulina. Usted no va a hacer eso, ¿verdad? Yo sé que eso significa que ya estoy en lo último de mi vida. Mi madre murió cuando empezó a usar insulina. Por favor, no me dé eso, dice Graciela llorando. Vamos a hacer lo que el doctor diga. Para eso vinimos acá, dice Elena impaciente. Y entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a tomar algunas decisiones, ¿no? Y me gustaría saber, creo que lo pueden escribir en el chat, ¿con qué iniciarían ustedes esta, después de todo esto que conocen de Graciela? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Cuáles son los problemas que ustedes podrían identificar o cuál es el problema más importante para ustedes en este punto? Si pueden utilizar el chat, yo lo puedo leer.
parece que son un poco tímidos respecto de usar el chat. Si no lo van a utilizar o no lo pueden usar, voy a continuar. Me gustaría, sí, igual conocer algunas de sus impresiones. Veremos entonces. Entonces, cuando este caso fue dado en el contexto de la maestría, los diferentes grupos que evaluaron el caso dijeron que, por ejemplo, para el grupo 1, el principal problema o el primer problema que puso era la diabetes de 20 años de evolución, la úlcera en el pie con alarma por enfermedad vascular periférica, los síndromes geriátricos, fragilidad, depresión, polifarmacia. Se preguntaba si había demencia, si había un síndrome cardiorreno-metabólico, otras patologías como obesidad, artrosis y cataratas, y mirando el entorno si el vínculo con la hija era adecuado, si había integración social. Fíjense que los otros grupos, cada grupo para el mismo caso, identificó diferentes cosas, algunas parecidas, otras que suman a lo anterior, pero por ejemplo, para el grupo 2, el principal problema es la diabetes, con nefropatía, neuropatía y arteriopatía. El trastorno psiconeurogeriátrico con deterioro cognitivo o demencia, se preguntaban si había déficit de vitamina B12 o hipotiroidismo. Identificaron hipertensión diastólica no controlada, hipercolesterolemia y síndrome metabólico. El grupo número 3 identificó dos tipos de problemas agudos y problemas crónicos. Y el grupo número 4, comenzando con la diabetes, el trastorno neuropsiquiátrico, que pensó es depresión o deterioro neurocognitivo, impotencia funcional, enfermedad arterial periférica, inadecuada contención familiar. Como pueden ver, así como cada uno de ustedes que está mirando esta presentación pensó en diferentes cuestiones o patologías o problemas activos en esta paciente, una paciente que es bastante común de ver, nuestros compañeros, nuestros colegas pensaron en diferentes cosas, ¿no? Y de acuerdo a lo que pensamos es la forma en la que vamos a encarar a nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? El desafío eh, en el manejo de la diabetes en pacientes con enfermedad avanzada, tenemos desafíos que son únicos y complejos, pero así de únicos y complejos también son los desafíos en el paciente adulto mayor que no tiene diabetes, solo que al tener diabetes tiene algo más, una comorbilidad más o una enfermedad que lo va a deteriorar más rápidamente. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos a los que nos enfrentamos? En primer lugar, la heterogeneidad y las comorbilidades. Los pacientes adultos mayores que tienen diabetes son muy heterogéneos porque hay diferencias entre los que tienen diabetes, por ejemplo, tipo 2 de inicio tardío, los que tienen diabetes tipo 2 que iniciaron en la edad media de la vida, o los diabéticos tipo 1 que están llegando a ser adultos mayores. ¿Por qué eso es importante tener en cuenta? Porque afecta el estado funcional y la capacidad de autocuidado, así como la carga de comorbilidades que tienen estos pacientes, que a menudo también pueden tener enfermedades cardiovasculares, pueden tener deterioro cognitivo, fragilidad y varias cosas, que pueden complicar el tratamiento y que van a requerir diferentes planes de tratamiento que nosotros tendremos que pensar. Entonces, en este grupo de pacientes así tan heterogéneos y con comorbilidades, se reconocen tres grandes grupos. Las personas que tienen buena salud en general o que no tienen un deterioro cognitivo o funcional y que tienen una esperanza de vida de más de 15 años. Los que tienen algunas comorbilidades, el segundo grupo, los que tienen algunas comorbilidades y discapacidades leves, y el tercer grupo incluye a los que tienen muchas comorbilidades o discapacidades y una esperanza de vida más corta, que puede ser menor de 5 años. Y
saber eso y conocer eso es entender que todo esto va a afectar el proceso y el tratamiento de la enfermedad. El segundo desafío es la fragilidad y el deterioro funcional. El adulto mayor de por sí va a tener fragilidad, pero puede ser que la tenga o no la tenga o que esté en un periodo previo a la fragilidad. Pero la presencia de fragilidad con sarcopenia y deterioro funcional en el adulto mayor, por ejemplo, que tiene diabetes, nos tiene que hacer pensar en la necesidad de tener objetivos glucémicos menos estrictos de lo que tendríamos con pacientes con distintas características a estos. Y hay que tratar de que los regímenes de tratamiento sean más simples para lograr mantener la calidad de vida que estos pacientes tienen en ese punto, pero sobre todo su independencia, que es algo que valoran en gran medida. Entonces, si nosotros profundizamos un poco sobre lo que es la fragilidad, es uno de los grandes síndromes geriátricos que se caracteriza porque hay una disminución de las reservas fisiológicas y unas respuestas deterioradas a factores estresantes. Entonces, dentro del tema de diabetes, la combinación de diabetes con fragilidad se asocia con mayor riesgo de complicaciones. Los pacientes también son hospitalizados con más frecuencia y el deterioro funcional es mucho más rápido que en aquellos pacientes que no tienen fragilidad. Entonces, poder reconocer si estamos frente a un adulto mayor frágil, prefrágil o que no tiene fragilidad, también es muy importante. La fragilidad es un mejor marcador pronóstico de riesgo de muerte en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 que la diabetes mellitus tipo 2 sola, digamos, ¿no? O la diabetes 2 con comorbilidades. Así que tenemos ese segundo desafío. El tercer desafío está representado por el riesgo de hipoglucemia. Sabemos que los pacientes diabéticos de edad avanzada tienen una mayor susceptibilidad a la hipoglucemia y por eso es muy importante conocer todos los aspectos de estos pacientes para poder seleccionar y ser muy cuidadosos con los hipoglucemiantes que utilicemos para evitar este tipo de eventos graves. El otro desafío son las barreras para el autocuidado. Las barreras para el autocuidado van desde lo cognitivo a, o sea, deterioros cognitivos o a la falta de conocimiento. Cuanto mayor es la persona, probablemente mayor va a ser su falta de conocimiento sobre su patología, sobre todo si es un diabético tipo 2, tal vez de no mucho tiempo. Puede generar también desafíos de implementación y también hay algo que es muy importante en estas barreras, que son las barreras percibidas por los pacientes con los médicos o con el personal de salud que lo atiende. Entonces, a veces esas barreras pueden ser barreras de comunicación, también pueden ser barreras de lenguaje y hay que tener mucho cuidado con este tema de las barreras para poder reconocerlas, sobre todo aquellas que podemos modificar. Por otra parte, tenemos el enfoque multidisciplinario que también en general todos aquellos que trabajamos con diabetes, trabajamos en equipos multidisciplinarios que involucran personas que también pueden trabajar con la nutrición de los pacientes, con el ejercicio, con la educación o con la atención psicosocial y el apoyo de la familia, pero también el apoyo a los cuidadores. Es muy importante el apoyo a los cuidadores. Luego tenemos el otro desafío que son los objetivos glucémicos individualizados, porque aquí ya no podemos decir, bueno, necesitamos o queremos que nuestros pacientes tengan todos hemoglobina glicada menor de 7. ¿Por qué? Porque
los objetivos de tratamiento para pacientes diabéticos adultos mayores deben individualizarse y los objetivos de hemoglobina glicada tienen que ser menos estrictos de los que son para otros pacientes para evitar la hipoglucemia y evitar otras complicaciones. Entonces, en general, los objetivos se sugiere que varíen según la salud general del paciente y los factores de riesgo de que este paciente o estos pacientes pueden tener. Entonces, por lo general, lo que se busca es que la hemoglobina glicada sea por lo menos menor de 8. Hay algunos grupos que hablan hasta de 8,5, o que los pacientes tengan glucemias en ayunas entre 90 y 150, o antes de acostarse entre 100 y 180. Entonces, tenemos que ser un poco más laxos con los objetivos glucémicos de los pacientes adultos mayores diabéticos. Por otro lado, tenemos el otro desafío que en general la mayoría de los pacientes adultos mayores están polimedicados. Entonces hay polifarmacia y de la interacción entre varios de todos esos medicamentos pueden surgir múltiples efectos adversos. Entonces, la polifarmacia aumenta el riesgo de las interacciones y de los efectos secundarios. Y eso también puede interferir con el manejo de la diabetes en sí misma. Y por último, lo puse como el último desafío y lo puse entre preguntas, porque tal vez no para todos es un desafío, pero incorporar la tecnología en el cuidado de los pacientes adultos mayores diabéticos. Las intervenciones que se puedan hacer con los teléfonos, con telemedicina y demás, se sabe que pueden mejorar la comunicación con los pacientes, pueden mejorar el manejo de la diabetes en general, pero para eso hay que tener en cuenta la posibilidad de que el adulto mayor maneje la tecnología con la que nos queremos comunicar con él, y por otro lado también hay que tener en cuenta el tiempo que a nosotros como efectores de salud eso nos significa. Y también hay efectores de salud que van a decir, bueno, no es solo el tiempo, sino cuáles son mis honorarios por hacer esto, ¿no? Entonces, la incorporación de la tecnología se sabe que puede servir, pero yo lo dejo entre preguntas, entre signos de preguntas, porque eso también, así como los objetivos glucémicos, van a tener que ser probablemente individualizados. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar estos desafíos? Con el adulto mayor nosotros tenemos que conocer bien los síndromes geriátricos, realizar una evaluación geriátrica integral, y fíjense que esas son dos cuestiones que tienen que ver con el adulto mayor, tenga diabetes o no tenga diabetes. Y por eso el título que puse era adulto mayor y diabetes, no era diabetes en el adulto mayor, porque tenemos que pensar en el adulto mayor con y sin diabetes, y de la misma forma los tenemos que evaluar, más allá de todo lo que podamos evaluar y debamos evaluar por la diabetes en sí misma. Y en eso tiene que ver los objetivos de tratamiento individualizados y pensar los fármacos en general. Entonces, los grandes síndromes geriátricos son la fragilidad, de las cuales estuve hablando recién, la inmovilidad, que va a llevar generalmente o a veces a úlceras por presión, la incontinencia, que va a hacer que si el paciente además está inmóvil sea más fácil de que aparezcan las úlceras por presión, y el compromiso intelectual. Estos son los cuatro grandes gigantes de la geriatría. Pero además de eso, dentro de los síndromes geriátricos hay que tener en cuenta la impotencia, la depresión e insomnio y la polifarmacia. Entonces nosotros tenemos que conocer que estos son los síndromes geriátricos y cómo van a modificar la calidad de vida del paciente y cómo va a impactar en el manejo de la diabetes de los pacientes si tienen polifarmacia, pero además tienen depresión y además tienen incontinencia, y por otro lado tienen un deterioro cognitivo significativo
que les impida cuidarse a sí mismos y necesiten de alguien que los cuide. Entonces tenemos que conocer los síndromes geriátricos y no solo conocerlos, tenemos que saber también cómo valorarlos. Entonces, podemos usar muchísimas herramientas, hay muchas herramientas para la evaluación geriátrica integral, que va desde la evaluación cognitiva a la evaluación afectiva, al funcionamiento, a lo nutricional y al entorno. Fíjense que por eso es integral, o sea, no es solamente una cuestión de salud. Entonces, de patología, digamos, ¿no? Entonces, nuestros pacientes, adultos mayores que tienen diabetes, además hay que evaluarlos en todas estas cuestiones. Y evaluarlos en su entorno y en el entorno es muy importante, porque acá es donde van a ocurrir muchas cosas que van a influir sobre las demás esferas. Entonces, podremos hacer screening de demencia y depresión con herramientas sencillas como el Minicoc, por ejemplo, o el screening de sarcopenia y de fragilidad con otras escalas, lo que necesitemos, pero estas son muchas de las herramientas que podríamos usar para saber quién es de verdad ese adulto mayor que tenemos enfrente y no mirar solamente la diabetes. Entonces, si vamos a ver si este paciente es un paciente frágil, entonces podemos decir, podemos usar estos criterios y decir, si tiene pérdida de peso involuntaria, sentimiento de agotamiento general, debilidad, lenta velocidad al caminar, bajo nivel de actividad física, vamos a clasificarlos por criterios en sin fragilidad, prefrágil y frágil. Eso es muy importante para saber frente a quién estamos y cómo lo vamos a tratar. Entonces, está el otro cuestionario, que es el cuestionario Frail, que está para hacerlo con los pacientes, haciéndole estas preguntas. O sea, ¿está usted cansado? ¿Es incapaz de subir de un piso de escalera? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿Ha perdido peso últimamente? Y miles de diferentes tipos de algoritmos que podríamos utilizar en el adulto mayor que es frágil, que además, si es diabético, va a tener otras cuestiones que tengamos que tener en cuenta aquí. El otro síndrome geriátrico de la inmovilidad, nosotros tenemos que ver si la inmovilidad es relativa o es absoluta. Si es relativa, porque lo que hace es tener una vida sedentaria, pero se puede mover con mayor o menor independencia. O si es absoluta, que está el paciente postrado, digamos, está en cama y no puede movilizarse. Y hay diferentes escalas para la valoración geriátrica en este sentido. Ahora, aplicado a la diabetes, los síndromes geriátricos en el adulto mayor con diabetes son algunos más de aquellos que les estaba señalando que se pueden ver en general en cualquier adulto mayor. Entonces, los síndromes geriátricos en el adulto mayor con diabetes también van a incluir a la hiperglucemia o a la descompensación metabólica, a la hipoglucemia, a las caídas que también pueden considerarse en los otros adultos mayores sin diabetes. Las caídas son muy importantes porque el paciente que se cayó una vez, eso ya por sí solo constituye un factor de riesgo para nuevas caídas. Y entonces hay que ver por qué ocurre. Ocurre porque tiene sarcopenia, por la modificación en la sensibilidad propioceptiva que hay desde las articulaciones hacia el cerebro y por eso la información que el cerebro recibe sobre la postura del individuo no es la misma. ¿Por qué ocurre? Y muchas veces este tema de las caídas hay formas bastante sencillas de ayudarlos a resolverlo. Deterioro visual y de la audición, deterioro psicosocial, polifarmacia y dependencia. Fíjense que la dependencia no está visto como uno de los grandes síndromes geriátricos, pero en lo que se refiere a la diabetes, la dependencia pasa a ser un gran síndrome geriátrico porque el paciente que no puede autocuidarse o que tiene un problema visual importante
va a depender de otros para muchas cosas. Entonces, en el adulto mayor con diabetes se agregan algunas otras cuestiones a los llamados síndromes geriátricos. Existen, algunos autores reconocen cuatro grandes fenotipos del adulto mayor con diabetes y con comorbilidades, digamos, ¿no? Y cuál es el target que debería tener en la hemoglobina glicada. Entonces, por ejemplo, habla de un hombre mayor con hemoglobina glicada de 7,2, tratado con metformina 1500 miligramos por día, hipertenso, sin complicaciones de la diabetes. El target de hemoglobina glicada debería seguir siendo menor de 7 y considerar el tratamiento con metformina o agregarle un inhibidor de la DPP4. El otro fenotipo puede ser una mujer con hemoglobina glicada de 7,6 tratada con 2 gramos de metformina por día, pero que a su vez tiene insuficiencia cardíaca, tiene osteoporosis, tiene deterioro de su función renal y tiene neuropatía diabética. Fíjense que ahí la meta de la hemoglobina glicada ya es de menos de 7,5 y lo que se buscaría sería suspender la metformina, considerar comenzar con SGLT2 y bueno, y otras drogas. Después el tercer fenotipo es una mujer mayor, ya mayor de 80 años, con hemoglobina glicada de 8,4, tratada con insulina glargina, que tiene enfermedad cerebrovascular, perdón, era un hombre, que tiene adenoma de próstata y otras patologías, que tiene una úlcera en el pie, y entonces la hemoglobina glicada, la meta sería que sea menor de 8. Y ahí considerar agregar un GLP-1, por ejemplo, al tratamiento o un inhibidor del DPP4. Y el cuarto fenotipo es una mujer de 80 años con hemoglobina glicada de 8,7, tratada con metformina y sulfonilurea, pero que tiene un cáncer metastásico, enfermedad coronaria, hipoglucemias sintomáticas y recurrentes, con neuropatía autonómica, y entonces la meta de la hemoglobina glicada es de menos de 8,5, como les había mencionado hoy cuando hablaba de los objetivos de tratamiento individualizado. Y en este caso lo que habría que hacer sería suspender la metformina y la sulfonilurea, etc. Entonces, los targets de glucemia y de hemoglobina glicada van a variar si en las distintas guías, fíjense, desde 2013 en adelante, si el adulto mayor tiene una función cognitiva intacta y un estado funcional también intacto. Ahí podemos llegar a este tipo de hemoglobinas glicadas. Pero si tiene muchas comorbilidades y tiene una expectativa de vida limitada, tenemos que ser un poco más flexibles con nuestras metas de tratamiento. Entonces, en los pacientes adultos mayores complejos que tienen múltiples comorbilidades, la toma de decisiones va a pasar por, previo al tratamiento, una evaluación funcional de los pacientes. Y no solamente de la diabetes, sino de todo lo que les mencioné recién. Tener en cuenta las preferencias de los pacientes y las metas terapéuticas y las opciones de tratamiento para tomar la decisión. Y luego del tratamiento, volver a hacer una evaluación funcional. Entonces, en el caso de Graciela, del llanto de Graciela, vemos que había cosas que nos pudieron llamar la atención del caso. Sabemos que tenía más de 70 años, que tiene más de 20 años de diabetes, que está con metformina y sitagliptina, que no controla bien las glucemias, que no camina bien, que tiene artrosis generalizada, que se mueve con un trípode, que ya tiene un reemplazo de rodilla, que tiene algún tipo de trastorno cognitivo, que porque muchas veces no sabe que está en su casa, pide por su esposo, no recuerda que murió, que es hipertensa, que está tratada con múltiples drogas, que está tratada incluso con una droga que no está del todo indicada,
en este tipo de pacientes como la quetiapina, que es obesa, que es hipertensa, que tiene una enfermedad arterial periférica, cataratas, y que no está ubicada en tiempo y espacio, que está anémica, con leve leucocitosis, con hemoglobina glicada elevada, falla renal, colesterol y triglicéridos elevados, y la alternativa de poner insulina, que ella no quiere hacerlo. Entonces, si consideramos lo que el grupo número 1 de los 4 que les mostré hoy decía, y vemos cuáles eran los desafíos, acá dice los otoñales porque ese es el nombre que el grupo se puso y a ellos les agradezco. En cuanto a la heterogeneidad, tenemos una paciente que ya tiene 20 años de evolución de diabetes y por lo tanto no es una paciente que recién inicia o de inicio tardío, con lo cual sus capacidades fisiológicas ya están también mucho más disminuidas. Además de eso, tiene comorbilidades, porque es hipertensa, porque tiene falla renal, porque tiene artrosis, porque es obesa, porque tiene cataratas, etcétera. ¿Es una paciente frágil? Fíjense, este fue el análisis que hizo este grupo respecto de lo que se podía hacer con la paciente. Entonces identificaron síndromes geriátricos de diferente tipo, el síndrome cardiorrenometabólico, el pie diabético y la hiperglucemia. ¿Es frágil la paciente? Sí, es frágil porque tiene bajo nivel de actividad física, porque es lenta para caminar, porque evidentemente tiene debilidad y tiene entonces 3 criterios o más y eso la hace que sea una paciente frágil con deterioro funcional. Entonces ya tenemos 2 de los desafíos con esta paciente. Riesgo de hipoglucemia y sí, tiene fallo renal y está con metformina y además está polimedicada, digamos, tiene polifarmacia con un montón de otras drogas que pueden provocar otros problemas. ¿Hay barreras para el autocuidado? Sí, hay barreras. La paciente, hay muy pocas cosas que puede hacer sola, como vestirse y comer, pero no puede bañarse sola, por ejemplo. Y hay otras cosas que obviamente no puede hacer. No hay un enfoque multidisciplinario en el manejo de esta paciente porque pasó de un médico de atención primaria a un médico diabetólogo. Desde ahí en más podrá tener o no un enfoque multidisciplinario dependiendo de si donde está este médico diabetólogo existe todo un equipo que pueda trabajar con esa paciente. Y si no, será ese diabetólogo el director de toda la orquesta y el que toque los instrumentos al mismo tiempo. Entonces, fíjense que de todas las drogas que la paciente tiene, uno muchas veces se olvida de mirar todos los efectos colaterales que esas drogas pueden generar. Miren los efectos colaterales del losartán, del bisoprolol, de la simvastatina, del ezetimibe. O sea, miren acá, cansancio es un tema, debilidad y fatiga es otro efecto, cansancio y debilidad otro efecto. Todas las drogas que esta paciente tiene hasta acá, en general le provocan cansancio y debilidad. Eso lo único que va a lograr es que la paciente sea más frágil. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede cambiar este medicamento? ¿Sí o no? ¿Se puede cambiar este? ¿Se puede cambiar este? ¿Qué hacemos con esas medicaciones? Y por otro lado, está utilizando, por ejemplo, quetiapina, que no está probado que sirva en este tipo de pacientes y además aumenta el riesgo de muerte por accidentes cerebrovasculares en pacientes adultos mayores. Fíjense todo lo que puede provocar y además puede provocar exacerbación de la diabetes, desarrollo, aumento de la glucemia, desarrollo o exacerbación de la diabetes. Entonces, además de la polifarmacia, dijimos, bueno, tenemos que ver objetivos glucémicos individualizados. Entonces, ¿qué vamos a buscar con esta paciente? Probablemente vamos a buscar niveles de hemoglobina glicada de 8 o menores de 8 o de 8,5.
no vamos a tratar de tenerla en 7 a la paciente, porque con todas las otras cosas que tiene, que podemos ver acá, vamos a traerle muchos problemas. Pero uno de los mayores problemas, y que a veces no siempre prestamos atención o no siempre los vemos, o por ahí sí lo vemos y lo indagamos, pero no podemos hacer nada, es esta cuestión de qué es lo que pasa con el vínculo con la hija y la integración social de la paciente. Pero también hay que tener en cuenta que la hija es su cuidadora y una de las cosas que nosotros tenemos que pensar también es que tenemos que cuidar a los que cuidan. Y el cuidar a los que cuidan también es muy importante para la persona que es cuidada, porque si el que cuida no está bien, la persona que es cuidada tampoco va a estar bien. Así que bueno, espero haberles dejado algunos pequeños tips o algunas cosas en qué pensar para cuando uno enfrenta este tipo de pacientes que son cada vez más comunes. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Eh, un placer haberte tenido en esta presentación. Gracias. Creo que había alguna pregunta en el Perdón. chat de WhatsApp. Déjame ver. Ah, no, decía que no estaba habilitado para que ellos escribieran. Ahí vamos, a ver. Decía que no estaba habilitado para que escriban aparentemente en el chat. Está habilitado el, a ver, déjame ver. Ujú. Aparentemente sí, ¿eh? Ujú. A ver. Si alguna persona del grupo puede probar, de los oyentes puede probar a hacer un... Ahí escribí yo y sí, funciona bien el chat del webinar. Claro, hay que ver si están habilitados. Posiblemente haya algún problema que no estén habilitados los asistentes. Ah, sí, no, dice host y panelistas nomás. Es rarísimo esto. Bueno, igual tenemos otra vía. Eh, ¿Qué acá tal? nos Preguntas se pueden hacer consultan. por la parte de Q&A, que está en la caja con el signo de pregunta, abajo ahí. Sí, en Q&A Ahí se pueden hacer las escribió una preguntas. persona, sí, pero puso no está habilitado nada más, no hay una pregunta, digamos, en particular. A ver, nos preguntan, ¿cómo manejarías el control glucémico en un paciente con 20 años de evolución de diabetes, fragilidad funcional y múltiples comorbilidades, asegurando un equilibrio entre evitar la hipoglucemia y lograr objetivos glucémicos individualizados? Y yo creo que esa es a ver, tenés que mirar paciente por paciente y vas a tener que decidir si esta es una paciente que puede usar insulina o no, si le vas a dar, qué tipo de medicación le vas a dar, puede seguir con metformina, ¿no? O sea, no sé, esta paciente, por ejemplo. Yo creo que ahí es donde uno tiene que pensar en todas las comorbilidades que estos pacientes tienen y pensar en las posibilidades. A veces decir, bueno, vamos a insulinizar a un paciente es más fácil que el paciente pueda utilizar de verdad la insulina, que pueda él hacerlo o que la familia lo pueda hacer, que no te digan, no, yo no me voy a pinchar, no, no, yo tengo que ponerle la insulina, como me dijo una paciente el otro día, no, yo si le pongo insulina le tengo que poner a las 4 de la tarde porque a esa hora yo vuelvo a mi casa y no puedo ponerle en otro horario, no, pero vos tenés que poner en otro horario. Bueno, eh, creo que a eso es a lo que yo me refería con el tema de que hay que tener en cuenta a cada paciente y al entorno del paciente, no solo a sus comorbilidades y a su diabetes, no, es
todo el paciente, completo hay que mirarlo. Y también ver qué pasa con el que lo está cuidando, porque por ahí el que lo está cuidando no puede hacer lo que vos querés que haga. Entonces, las decisiones son muy, muy individuales en estos pacientes y tengo cada vez más pacientes adultos mayores, digamos, ¿no? Hay pacientes que yo tengo 33 años de médico, hay pacientes que los conozco desde que empecé a trabajar y ahora ya tienen 80 años. Entonces, nada, decisiones individuales, mirar bien las drogas, mirar todas las otras drogas que le dieron los demás, porque estos pacientes no vinieron solo a vos, se fueron a ver al cardiólogo, viste, recorrieron un montón de lugares y vienen con toda esa bolsita, porque es cierto, vienen con la bolsita de los medicamentos y tenemos que volver, viste, al libro de fármacos a mirar y a mirar y a mirar a ver con qué interactúa y con qué no. Así que yo, la verdad es que no te doy una respuesta general porque para mí no existe un tratamiento general. Creo que es total y absolutamente individualizado. Bueno, perfecto. Acá Miriam nos pregunta, en un paciente con diabetes de larga evolución que presenta úlceras en el pie debido a la enfermedad vascular periférica, ¿cómo integrarías nuevas tecnologías para mejorar el seguimiento y tratamiento de estas complicaciones mientras manejas el riesgo de polifarmacia y efectos adversos? A ver, si el paciente es un paciente que puede manejar la tecnología para poder hacer seguimiento, yo utilizaría telemedicina. Creo que la telemedicina te da muy buenas posibilidades de contactarte con el paciente y de verlo en su entorno. Pero además de eso, con lo que hay en la actualidad, que se pueden sacar una foto y te la pueden enviar, la verdad es que podés ver muy bien la evolución de cualquier tipo de lesión. Pero bueno, eso lleva un tiempo y eso hay que tenerlo en cuenta. Si, por ejemplo, nosotros en la facultad tenemos un sistema de telemedicina, pero no todos hacemos telemedicina. O sea, solamente algunos profesionales hacen telemedicina porque están solo para eso. Ujú. Entonces, eso hay que también tener en cuenta porque vos sabés, en los últimos tiempos, y no solamente me pasó a mí, les habrá pasado a todos ustedes, el WhatsApp nos invadió la vida, digamos, ¿no? Y entonces hay Bien. momentos en que no podés ni siquiera desconectarte. Pero bueno, las tecnologías yo creo que son muy buenas para el seguimiento, son muy buenas para los pacientes que no pueden venir siempre a la consulta porque están más lejos. Yo estoy en el interior, estoy acá en el Chaco, yo vivo en Chaco, trabajo en Corrientes y tengo pacientes que viven a 200 kilómetros de acá o más y no los puedo ver con la frecuencia que querría verlos. Entonces, la verdad es que las tecnologías en aquellos que las pueden usar sirven. Lo que pasa es que no podés hacer todo desde la tecnología. Vos no vas a poder hacer todo eso que dijiste, manejar la polifarmacia, manejar la úlcera, manejar... No, no podés hacer todo eso. Tuviste que haberlo visto al paciente antes, alguna vez, no vas a poder manejar todo por telemedicina porque además la tecnología todavía tiene esa cuestión de limitación en lo que se refiere al examen físico, por ejemplo. O sea, vos vas a poder ver una imagen, pero no la podés oler, no podés tocar a ver si crepita o no crepita, o sea, todas esas cuestiones, la tecnología todavía tiene sus limitaciones. Entonces, yo creo que yo veo al paciente, ordeno un poco lo que hay que hacer. Después puedo seguirlo en una instancia por telemedicina, pero después lo tengo que volver a ver. O sea, no, sabemos que Seguro, tenemos que ver los pacientes. seguro. Digamos, el beneficio que tenés, que muchas veces, años atrás, vos captabas un paciente y después lo perdías. No tenías Exacto. forma de hacerle el seguimiento y cuando volvía, volvía para una amputación, quizá. Entonces, Sí, sí, total. esa es la gran ventaja que te genera este tipo de tecnología, que si bien, como decís vos, no podés palpar, tocar o leer, pero por lo menos podés engancharlo como para no perderlo, ¿no? Sí, no perderlo y además si vos ves una úlcera que no está evolucionando bien, que se está poniendo necrótica, bueno, listo.
no necesitas olerla para darte cuenta que es biológica, digamos, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por tu participación, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes Participar, por nos la invitación. encanta tener referentes que estén también en el interior del país, porque Argentina es grande y hay que escuchar todas las voces y bueno, yo creo que también, ¿no? Nos escucha gente de Argentina, pero también de Colombia, de Perú, de Centroamérica. Entonces, es interesante contar las distintas perspectivas que hay dentro de la región. Así que te súper agradezco tu participación. Gracias. Y bueno, a todos les comento que esta conferencia queda grabada y va a subirse la semana próxima y va a estar disponible en nuestra biblioteca de contenidos, por lo cual, si no la vieron en totalidad o si se la perdieron, van a poder verla allí y si les gustó, la pueden recomendar para que más gente acceda a este contenido de valor. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Y nos queda la última conferencia que comienza a las 18:20 que la verdad que es una conferencia que va a estar a cargo de gente muy querida dentro de la Sociedad Argentina de Diabetes, la doctora Silvia Lapertosa, la doctora Susana Salver y la doctora Carla Muso. Son viejas amigas de la casa que han participado en otras actividades ya en varias ediciones a través de la Sociedad Argentina de Diabetes. Así que bueno, 18:20, mujer y diabetes, y ahí vamos a hacer un cierre de estos 3 días vinculados un poco al salud de la mujer y a la diabetes. Así que bueno, los esperamos a todos en un ratito, 18:20 de Argentina.